de falsación. O sea, quiere decir que se ha buscado lo que prohíbe y no se ha podido encontrar lo que prohíbe. Entonces ha resistido muchos intentos de falsación y además ha hecho predicciones nuevas. Entonces una teoría está bien corroborada cuando reúne esos dos elementos, ¿no? Cuando ha resistido muchos intentos y ha hecho predicciones nuevas. Entonces la ciencia estaría compuesta de este conocimiento. Todo lo que sería teoría bien corroborada forma parte de la ciencia, porque cumple con el criterio de demarcación, entonces, de lo que es ciencia y no es ciencia. Entonces, toda teoría bien corroborada viene siendo conocimiento científico, ¿no? Toda teoría bien corroborada viene siendo ciencia. Lo que no es ciencia. Lo que no es teoría corroborada no es ciencia. Yo creo que por lo menos lo mínimo, por principio, lo que tiene que cumplir es esto, que resista intentos de falsación. Entonces, todo eso es el campo de la ciencia. Si no ha sido falsado, teoría que no ha sido falsada, ahí ha habido muchos intentos de falsarla y no ha sido falsada, entonces eso viene siendo ciencia, de acuerdo al criterio de demarcación para Popper, de acuerdo a la falsación más las reglas metodológicas que él ha planteado. Ahora, la corroboración, es decir, algo es ciencia, pero es provisional. Una teoría es ciencia, pero es provisional. Si está bien corroborada, es ciencia. Pero es provisional porque no sabemos qué pasará en el futuro. Porque solamente la corroboración se basa, como hemos indicado, la corroboración se basa en un informe evaluador de la historia pasada de la teoría. Entonces, la evaluación es de lo que ha pasado y que en el pasado la teoría ha estado bien, pero no sabemos en el futuro si seguirá haciéndolo. Entonces, por eso es que toda ciencia es ciencia en términos provisionales, porque después de pronto puede ser refutada en el futuro. Y en ese caso, podría estar fuera del campo de la ciencia. Ya hemos visto la gradación, entonces, que habría de acuerdo a esto en función a los grados de corroboración. Tendríamos ciencias fuertes y ciencias débiles. Fuertes, más o menos aquí, y por acá haríamos las ciencias sociales débiles, ¿no? Y aquí está la no ciencia, artes, literatura, crítica literaria, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, habíamos visto las condiciones para ser considerada ciencia en el siglo XIX y en relación a lo que planteaba Popper, esto era lo más importante, la consistencia interna, ¿no? La consistencia interna, porque así obviamente puede ser falsada, porque si una teoría no es consistente, no va a poder prohibir nada, porque no tiene puede ser contradictoria. Entonces una teoría si no tiene consistencia interna y por lo tanto no puede ser falsada. Simplicidad, y hemos visto que la simplicidad puede ser de acuerdo a la época, ¿no? Y no sería tanto una cosa que se pueda basar de que sea así, porque la teoría que es obviamente aceptada como ciencia, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, para nadie es una cosa simple, digamos, es complicada. Bien, bueno, esas son las condiciones que debían cumplir las ciencias en
Y lo que más nos interesa es que esto debe ser, digamos, ¿no? La consistencia interna. Bueno, por la tesis de irrefutabilidad de Durkheim, la tesis de irrefutabilidad de Durkheim nos dice que una teoría no puede ser refutada porque siempre todo el explanans pasa a estar en el proceso de falsación, y en explanans están también las teorías auxiliares, y puede aducirse que es la teoría auxiliar la que tiene problemas y no la teoría que se está falsando. Entonces, eso nos ha llevado a plantear de que no es posible falsar una teoría por medio de un único experimento. Entonces, tomando en cuenta la teoría de la tesis de irrefutabilidad de Durkheim, es por eso la tesis de irrefutabilidad de Durkheim Aló. Ok, entonces, por la tesis de irrefutabilidad de Durkheim se queda bien claro de que no es posible falsar por medio de un único experimento. Entonces, además, también agregando en este caso, lo que queda es que el grado de falsabilidad no puede ser cuantificable, ¿no? Simplemente es una cuestión cualitativa. Vienen siendo que tenemos fuertes y débiles, por ejemplo, pero no hay una expresión cuantitativa del criterio de demarcación, o sea, de los grados de corroboración. Entonces, el grado de corroboración es más que todo cualitativo. Y todo. Entonces, el grado de corroboración es cualitativo, ¿no? O sea, Popper dice que no indica que no puede ser cuantificable. O sea, solamente sería a nivel cualitativo y no puede darse una cuantificación. Si uno da cuantificación y le dice, digamos, esta teoría su grado de corroboración es 3, quiere decir que es 3 veces más que 1, es cuantificable. Cuando decimos el grado de corroboración es 3, eso es cuantificable.
Si decimos que otra teoría tiene un grado de corroboración de 1, quiere decir que es 3 veces menos que la otra teoría. Pero Popper dice que el grado de corroboración no puede ser cuantificable, eso está diciendo, y solamente puede tener una cuestión cualitativa, es decir, más o menos. Es más, como en este caso. Entonces, esto de fuertes y débiles implica eso, ¿no? Por ejemplo, eso de decir fuertes y débiles nos está diciendo simplemente una cuestión cualitativa. No nos está diciendo que si son fuertes, ¿cuántos más son que los débiles? No indica, como lo que puede ser una cuestión cualitativa. Si uno dice de 1 a 10, de 1 a 10 y uno tiene 10, quiere decir que 10 veces más es que 1. Eso es cuantificable, que es una teoría es 10 veces más corroborada que la que tiene 1. Pero si decimos fuertes y débiles, no decimos más que eso, que esto, más fuertes y más débiles, es una cuestión cualitativa. Ok, entonces, en esa medida también, tomando en cuenta eso de que Popper dice que los grados de corroboración no son cuantificables, entonces tenemos esto de aquí. Una primera, entonces, es que, como redondeando, 1 sería que no es posible falsear una teoría por un único experimento, entonces habría un consenso. 2, también habíamos indicado de que el criterio de demarcación de Popper entonces viene siendo la falsación más las reglas metodológicas. Y lo que Popper quiere evitar con las reglas metodológicas es que los científicos utilicen estratagemas inmunizadoras para proteger sus teorías de la falsación. O sea, que no sean tramposas, es un poco más o menos, ¿no? Que no traten de proteger sus teorías, que no hagan trampitas. Ese es su criterio, entonces, es tratar de evitar las estratagemas inmunizadoras con las que buscan proteger sus teorías los científicos de la falsación. Pero también aquí lo que vamos a ver es que a pesar de que se exige a los científicos, mejor les dictaré esto completito para que esté así, pero va en ese sentido. Bueno, desde aquí veremos. Ok, tenemos la cuestión de que las reglas metodológicas son para eso, para evitar que los científicos protejan sus teorías de la refutación. Entonces, pero debemos reconocer el valor funcional, pero debemos reconocer el valor funcional que en ciertas circunstancias puede tener el seguir confiando tenazmente en una teoría refutada. En la esperanza de que sea posible
corregirla en la esperanza de que sea posible corregirla hasta capacitarla frente a las anomalías descubiertas. Corregirla hasta capacitarla para hacer frente a las anomalías descubiertas. Ok, entonces aquí estaríamos planteando eso, digamos, habría un valor funcional, pero podría haber un valor funcional entonces. O sea que en ciertas circunstancias los científicos puedan seguir confiando. Es una teoría refutada, ¿no? Entonces, una teoría refutada. Porque de acuerdo al criterio de Popper, los científicos, si ya está refutada, no deberían seguir confiando en esa teoría. Pero aquí se estaría diciendo que habría un valor funcional en ciertas circunstancias. Eso es lo que habría que ver, que en ciertas circunstancias sería bueno que sigan confiando, eso quiere decir. De tal manera que los científicos vean que esa teoría refutada podría ser trabajada, digamos. Todavía puede ser trabajada. Los científicos dirían, esta teoría está refutada, pero yo confío de que si trabajamos para modificarla y adecuarla, puede seguir sirviendo, ¿no? Entonces, esa teoría refutada puede seguir sirviendo si se la, digamos, capacita, corrigiendo sus falencias. Entonces, esa teoría refutada se la corrige, digamos. Los científicos pueden pensar que esa teoría refutada, corrigiéndola, y capacitándola para hacer frente a las anomalías. Entonces, de pronto la teoría puede demostrar que puede seguir siendo científica, ¿no? Ok, entonces tenemos una teoría refutada, pero puede haber eso, lo que decimos, ¿no? Un cierto valor funcional de seguir confiando en la esperanza de que si se la corrige y capacita para hacer frente a las anomalías, entonces la teoría pueda seguir siendo, entonces, seguir siendo científica. Entonces, en ciertas circunstancias,
en esas circunstancias estaría diciendo que puede haber un valor funcional. Y en ese caso, si estamos diciendo eso, por el criterio de demarcación de Popper sería un poco ambiguo, porque si es cierto valor funcional, entonces ya no es un criterio así bien claro y definitivo. ¿Ok? Entonces esa es la segunda. Entonces, lo que quiere decir la segunda, el segundo elemento que encontramos también ahí. Y 3. Hasta ahora lo que hemos visto es que tenemos a la teoría, y la teoría hay que contrastarla con la evidencia empírica, ¿no? Entonces tenemos ahí la teoría y la evidencia empírica. Ahí tenemos eso, la teoría y la evidencia empírica, y de acuerdo a la forma como se trate de ver, entonces de esa manera podemos definir si esta teoría es científica. Pero el duelo es entre la teoría y la evidencia científica. Y ahí están los criterios. El criterio anterior que vimos era la verificación, que después Popper demuestra que está sustentada en una falacia, y él propone la falsación, que está sustentada por un procedimiento lógico, como es el modus tollens. Entonces, es la teoría con la evidencia empírica. Todos esos procesos para definir qué es conocimiento científico están tomando en cuenta la teoría y la evidencia empírica. Pero, entonces, el tercer punto es, estaría también ese tercer punto. La mayor parte de los problemas de evaluación de teorías, la mayor parte de los problemas de evaluación de teorías suponen no solamente un duelo entre una teoría y un conjunto de observaciones, sino una lucha a tres bandas, entre dos o más teorías rivales y un cuerpo de evidencia empírica que ambas teorías explican de forma más o menos satisfactoria. Ok, entonces aquí se está llegando, es que en los hechos, cuando se va evaluando, lo que se va a plantear en realidad es que no va a ser una teoría y la evidencia empírica, sino que va a ser en relación a dos o más teorías. Entonces tendríamos una teoría 1, tendríamos una teoría 2, y en realidad entonces lo que se está tratando de definir cuál de las dos es mejor en relación a la evidencia empírica. Y ahí tendríamos la evidencia empírica.
Entonces, por eso se dice que en este caso no sería a dos bandas, sino a tres bandas, porque tendríamos por lo menos dos teorías y la evidencia empírica. Y no como hasta aquí no está manejando con Popper y los anteriores, de que se está planteando una teoría y la evidencia empírica, sino que sería un juego a tres bandas. Mínimo dos teorías y la evidencia empírica. La evidencia empírica entonces viene siendo el juez para ver cuál de las dos es mejor. Bueno, además de estos tres puntos que hemos visto, estamos viendo de que no carece de ambigüedad, digamos, la propuesta de Popper, porque si se reconoce el valor funcional a que todavía se siga confiando en una teoría refutada. Estamos viendo que también está apareciendo ese tercer elemento en que en realidad no es siempre entre una teoría de evidencia empírica, sino que pueden ser dos, mínimo dos teorías y la evidencia empírica, es decir, una cuestión que se desarrolla a tres bandas. Pero además de todo esto, digamos, estamos aquí en esto, ubicándonos sobre esto que estamos viendo aquí, de que tenemos dos teorías que están ahí para ver cuál de las dos está mejor adecuada para ser científica. Pero para hacer esto que estamos viendo aquí, de definir cuál de las dos teorías, por medio de la evidencia empírica, puede ser considerada la científica. Pero en este caso, es que que lo que requiere esto es eso de poder definir entre dos teorías, requiere conmensurabilidad. Que las teorías sean conmensurables. Entonces requiere conmensurabilidad de las teorías, que las teorías sean conmensurables, porque de esa manera se pueden comparar. Entonces, ¿por qué se requiere la conmensurabilidad? Porque tenemos que comparar, ¿no? Dos teorías. Y si queremos comparar, entonces tenemos que definir, esta es mejor por esto. Entonces, se puede dar campo común, conmensurables, sean conmensurables para poder comparar y definir cuál de las dos teorías es científica. Entonces ese proceso requiere conmensurabilidad. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pero, ¿qué sucede si las teorías son inconmensurables?
¿Qué sucede si las teorías son inconmensurables? Obviamente que no podemos comparar. Entonces, esta tercera situación en la que es lo que se está viendo en realidad para evaluar no es una teoría con la evidencia empírica, sino son mínimo dos teorías. Pero para que eso pueda darse, podríamos decir, esta es la teoría y la otra, esta es teoría científica y la otra no. Entonces, las teorías tienen que ser conmensurables. Pero si son inconmensurables, no se puede. Esto implica que no hay posibilidades de comparar. No hay posibilidad de comparar, por lo tanto no hay criterio de demarcación que funcione. Entonces no hay criterio de demarcación que funcione si las teorías son inconmensurables. Ok, llegamos ahí a ese punto. ¿Qué nos permite entonces llegar a la conclusión fundamental de este tema? Conclusión fundamental. Habíamos visto que en el siglo XIX el positivismo inductivista indicaba que había una lógica del descubrimiento y había una lógica de la justificación. Y esa lógica era la inducción. Lo que hemos visto, lo que se ha hecho a través de trabajo del Popper, más que todo, de que no hay una lógica del descubrimiento. No hay una lógica, por lo tanto, la filosofía de la ciencia solo se queda con el contexto de justificación. Ese sería su campo. Y Popper dice, el contexto de justificación tiene su lógica. Entonces hay una lógica de la justificación y es la falsación. Lo que estaba planteando Popper, hay una lógica de la justificación, ¿no? No hay una lógica del descubrimiento, pero sí hay una lógica de la justificación. El aquí es la falsación. Ok, entonces, después de todo esto, llegamos a la conclusión fundamental. Al igual que la lógica del descubrimiento, al igual que la lógica del descubrimiento no existe, tampoco existe una lógica demostrativa de la justificación. ¿Ok? Entonces, si tenemos aquí el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, habíamos dicho que esta no tiene lógica, no hay lógica de la justificación, pero sí había lo que estaba planteando, sí, digo, de descubrimiento no hay lógica, pero sí hay lógica de la justificación, pero estamos llegando a decir tampoco hay lógica de la justificación. No, no. Entonces no hay, simplemente no hay lógica del descubrimiento y tampoco hay una lógica demostrativa de la justificación.
para seguir redondeando sobre eso. Eso significa entonces decir que no, tampoco existe una lógica de la justificación, es decir, no existe algoritmo formal ni procedimiento mecánico alguno de verificación, falsación, confirmación o llámeselo como se lo llame, no existe, ¿no? ¿Ok? Bien, esta entonces es la conclusión fundamental, ¿no? Tampoco entonces existe una lógica demostrativa de la justificación. Bien. Si tenemos la siguiente pregunta filosófica. Esta pregunta. ¿Cómo podemos adquirir un conocimiento apodíctico es otra forma de decir demostrativo, ¿no? Entonces, conocimiento demostrativo. ¿Cómo podemos adquirir un conocimiento apodíctico sobre el mundo cuando en lo único que podemos basarnos, es en nuestra propia experiencia? Esa es la pregunta filosófica. La respuesta, el conocimiento empírico verdadero no existe. El conocimiento empírico verdadero no existe. Ya se base en nuestra propia experiencia, o en la experiencia de toda la humanidad. Y aún más, no existe método seguro alguno. No existe método seguro alguno que nos garantice que el conocimiento falible, que poseemos sobre el mundo es positivamente el mejor. Es positivamente el mejor.
que podemos poseer dadas las circunstancias. Ok, entonces comenzó, he dicho, el conocimiento empírico verdadero no existe. Pum. Después, lo que acabamos de decir es que tampoco existe, podemos decir, que es el mejor. Si primero decimos, no existe el verdadero, pero tampoco podemos definir cuál es el mejor. Seguimos. Aparte, el estudio de la filosofía de la ciencia puede agudizar nuestra capacidad para evaluar qué es lo que constituye el conocimiento empírico aceptable. Pero esta evaluación seguirá siendo provisional en cualquier caso. Seguirá siendo provisional en cualquier caso. Aparte, podemos pedir a los demás que critiquen nuestra evaluación de la forma más severa posible, pero lo que no podemos pretender es que exista depositado en algún lugar un método perfectamente objetivo, es decir, un método intersubjetivamente demostrativo que pueda convencer de forma concluyente a cualquiera acerca de lo que es o no es una teoría científica aceptable. Ok, entonces llegamos aquí, no hay lógica de la justificación, pero además después tenemos el conocimiento empírico verdadero no existe. Tampoco existe el conocimiento científico, tampoco el conocimiento, el mejor conocimiento. El conocimiento mejor tampoco. Tampoco. Lo único que podemos
a lo que podemos acceder es al conocimiento aceptable. O sea, ahí es donde podemos estar, es decir, a tener algo aceptable. Pero este conocimiento científico, conocimiento aceptable, será siempre provisional. Ok, entonces a lo que podemos acceder es al conocimiento aceptable, pero ese conocimiento aceptable es provisional. Y tampoco vamos a tener un método que nos diga cuál es el conocimiento aceptable de manera concluyente. O sea, tampoco para ese conocimiento aceptable no hay un método que te diga y convenza a cualquiera de que ese es el conocimiento aceptable. Bien. Entonces hemos terminado el tema 1. Así que esto es un sacudón. Un sacudón bien duro a nivel de la conclusión de este tema 1, ¿no? Entonces, a lo que podemos acceder es al conocimiento científico aceptable, pero no hay un método perfectamente objetivo que nos diga este es el conocimiento aceptable. ¿Ok? Bien, ahí quedamos entonces. Hasta aquí es el examen. Este es el tema 1, aquí hemos concluido, hasta aquí es el examen. Entonces damos el examen ¿dónde estamos ahora? Estamos miércoles 28. Y el próximo miércoles 4 damos el primer parcial, que sería hasta aquí. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Muy bien. Ok. Entonces, nos vemos el viernes. Comenzamos con el tema 2. Entonces, nos vemos el viernes. ¿Listo? Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta el viernes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.